Bueno, hola, a quienes no me conocen, soy Roberto Asín, profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ya con muchos de ustedes nos conocemos y vamos a dar inicio a la primera de 2 sesiones sobre programación dinámica, ¿sí? Si me ven incómodo y demás es porque me están filmando y no estoy acostumbrado. Y el micrófono también me molesta un poco, pero trataré de desenvolverme lo mejor posible, ¿sí? Les voy a pedir en una primera instancia que apaguen sus monitores, porque si no, no tiene mucho sentido esto de que yo venga a hablarles un poco, ¿sí? Es importante que si no entienden alguna parte, o inclusive los que ya conocen de lo que estamos hablando, si por su experiencia ven que me estoy saltando algo o no estoy haciendo énfasis en una parte que creen que es importante, que levanten la mano y la digan, ¿sí? Mientras más relajados estemos y más natural sea la sesión, creo que la vamos a aprovechar mejor, ¿sí? Por lo menos a mí me gusta más pensar y reflexionar un momento en la pizarra y luego ya meter los dedos al teclado. Yo sé que a ustedes les escuecen si no tienen sus dedos en el teclado mucho tiempo, pero hagamos el esfuerzo, ¿sí? Programación dinámica. ¿Qué es la programación dinámica? La programación dinámica es una estrategia para resolver problemas, ¿sí? Y en general, lo que yo les aconsejo es, a veces cuando colocamos nombres a las cosas, las volvemos más intimidantes, ¿sí? Alguien dice programación dinámica y es casi como si les estuvieran insultando. La idea no es esa, ¿sí? La idea es, bueno, hay una serie de problemas que se resuelven con un estilo parecido, y como es un estilo parecido y ese estilo parecido se aplica a la resolución de varios problemas, entonces le vamos a poner un nombre, ¿sí? Para despertar intuiciones cuando quieran decirle, cuando alguien le diga programación dinámica, les tendría que venir a ustedes a la cabeza, ya, esto seguramente se resuelve prestando atención en los subproblemas del problema, combinándolos o haciendo alguna gracia con los subproblemas y, muy importante, guardando los resultados que ya he calculado, ¿sí? Pueden quedarse con esa idea de programación dinámica. Entonces, como ven, es un principio, no es nada fuera del otro mundo. Me quedo con los resultados que ya he calculado. Trato de no calcular una cosa más de una vez, ¿sí? Pueden quedarse con esa idea general de lo que es programación dinámica. Y claro, entre quedarme con resultados y programación dinámica, puede que queden menos intimidados con uno que con otro, ¿ya? Son intuiciones, son ideas de la estrategia. Entonces, ¿la estrategia en qué consiste? Yo tengo un problema. Y este problema se va a resolver mediante la resolución de subproblemas, de problemas más pequeños. ¿Qué sé yo? Si les dan un problema para lo más básico, para calcular algo con un n como entrada. Pero este resultado de este n va a depender de n-1 y n-2. ¿Sí? Tengo que resolver lo mismo para n-1 y n-2. Y, por lo tanto, hasta llegar al principio. La idea es que cada uno de estos resultados, n-1, n-2, lo calculen una sola vez. Puede que, por ejemplo, n-2 se vaya a utilizar también para calcular n-1, ¿sí? Entonces, no calcularlo 2 veces. Lo que acabo de decirles, ¿a qué problema les hace recuerdo? Ya, al problema de Fibonacci, ¿sí? ¿Por qué? Porque f de n es justamente la suma de estos dos, ¿sí? Sujeto a f de 0 es 1 y f de 1 es 1.
Ya. Entonces, ustedes para hacer recursividad han visto Fibonacci, ¿sí? Y han visto el árbol de recursión. Vale decir, para calcular f de n he calculado f de n menos 1 y f de n menos 2. Para calcular f de n menos 1 he calculado f de n menos 2 y f de n menos 3. F de n menos 3, f de n menos 4. ¿Sí? Ya, pero resulta que yo algunos de estos resultados los utilizo en varias partes de la llamada recursiva. ¿Sí? Entonces, una idea astuta es, bueno, me fijaré qué resultados ya tengo calculados, ¿sí? Y tendré una forma de buscar si ya he calculado este resultado o no. Si no lo tengo calculado, entonces lo calculo por primera vez y lo guardo. ¿Cómo harían eso ustedes aquí? ¿Qué se les ocurre para saber si han guardado un resultado o si ya está calculado y cómo lo guardaría? O sea, ¿qué mejora podrían hacer al algoritmo recursivo de Fibonacci que hicieron con Diego seguramente? Uno podría guardar los resultados en una array y cada vez que uno necesite calcular otro número de la serie Fibonacci lo consulta en la array y no sabe. Ya. Entonces, yo puedo tener un arreglo. ¿De qué tamaño tendría que ser el arreglo? N. ¿Sí? Si quiero calcular el Fibonacci de N. ¿Y qué guardo aquí? La serie Fibonacci. ¿Qué? Los valores. F de N. Entonces, ya sabemos que f de 0 es 1, f de 1 es 1. Ya. Fíjense que yo tengo que saber si algo ha sido calculado ya antes o no. Entonces, me vendría bien inicializar el arreglo. ¿Sí? ¿Cómo inicializarían el arreglo? Ya. Sabemos que el 0 no es un valor válido de f de Fibonacci. ¿Sí? Eso es importante. 0 no es un valor válido. Entonces nos puede servir de indicador de que ese número no ha sido calculado. Entonces, cuando vaya a calcular f de n, ¿qué es lo que podemos preguntar? Digamos, la función int y tengo mi arreglo int f por allí, ¿sí? Es global. Ya. He inicializado este arreglo y me piden calcular el Fibonacci de n. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo primero que tendrían que preguntarse aquí? Si ya está calculado. ¿Sí? ¿Y eso cómo se calcula? ¿Ya? Si es distinto de 0, ¿qué hago? Ya. Y caso contrario, ya. ¿Y cómo lo calculas?
¿Ya? Es igual a Fibonacci de menos 1. ¿Sí? ¿Todos entienden qué está sucediendo aquí? Hagamos de cuenta que me llaman por el Fibonacci de ya. Me llaman con el Fibonacci de 8. ¿Sí? Entonces, está en 0, no está calculado. Entonces voy a llamar al Fibonacci de 6 y al Fibonacci de 7. ¿Sí? No están calculados, vuelvo al de 6, al de 5, al de 4, hasta que llegamos al de 2. No está calculado y estos dos sí están calculados y van a retornar sus respectivos números. ¿Sí? Y se va a ir llenando a la vuelta de la recursividad todos los números de Fibonacci. Todos pueden ver que esto va a funcionar. ¿Sí? ¿Le ven algún problema a esta solución? Que si no, igual tiene que retornar esa F. Bueno. ¿Algún otro problema? Igual va a calcular hartas veces porque hay varios, ¿cómo se llaman? O sea, igual se calcula varias veces y no solo una vez. ¿Seguro? Sí. Si no podría n ser hasta menos 1. ¿Cómo? Podría n llegar a ser menos 1. N podría llegar a ser menos 1. ¿Por qué? ¿En qué momento se inicializa el...? Bueno, estamos dejando las inicializaciones fuera. Estamos inicializando el arreglo inicialmente f de 0, f de 1 en 1 y el resto en 0. Entonces no debería ser ese un problema. ¿Ven algún otro problema? No muy grave el problema. ¿Cuánta memoria se ocupa con el arreglo? Con el arreglo vamos a ocupar n por el tamaño que ocupe un entero. Es lineal. Pero la memoria es un problema, estoy de acuerdo. Para este problema específicamente, la memoria es un problema. No necesitamos tanta memoria. Pero antes de eso, esta solución no está mal, ¿ya? Y esta solución sí les ahorra el tener que calcular todas estas cosas más de una vez. ¿Sí? No está mal. Pero no es la mejor manera de calcular los números de Fibonacci. ¿Sí? ¿Qué pasa si te tocan números muy altos? Si te tocan números muy altos. Si n es un número, no sé, mayor a 10 elevado a 4. Mayor de 10 elevado a la 4. Volvemos a tener el problema de la memoria. O sea, podemos mejorar la memoria. Pero hay otra cosa que a mí no me gusta de esta solución, que es que estoy preguntando, varias veces estoy haciendo consultas al arreglo, y la misma consulta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por más de que ya tenga calculado f de 6 en algún momento, voy a volver a preguntar si lo tengo calculado. No tengo que volver a calcular f de 6.
La recursión en f de 6 va a hacer que solamente, o sea, vamos a bajar hasta estos dos solamente una vez en la recursión. ¿Sí? Pero incomoda un poco esto de tener que preguntar dos veces sobre el mismo número. Lo podrías, y esto junto con ahorrarme todo este vector me lleva a ser más astuto y calcular las cosas en orden, no a medida que las voy necesitando. ¿Sí? Esta solución recursiva va calculando los valores a medida que los voy necesitando. Calculo Fibonacci de n. Bueno, ¿qué necesito para calcular Fibonacci de n? Necesito Fibonacci de n-1 y Fibonacci de n-2. Bueno, entonces consulto sobre n-1 y consulto sobre n-2. Para n-1, ¿qué necesito? Fibonacci de n-2 y de n-3. ¿Sí? Y voy construyendo las soluciones a medida que las voy necesitando. ¿Sí? Pero yo podría ser más astuto. ¿Cómo podría ser más astuto? Y aquí es donde se van a dar cuenta de que, por ejemplo, para un problema como Fibonacci, plantearlo como programación dinámica, de repente les complica más la vida que lo que hubieran ustedes hecho sin que les hubieran contado recursividad directamente. Ya, claro. Ir calculando todos los números de Fibonacci. ¿Por qué? Porque para calcular el número de Fibonacci de n, seguramente tengo que calcular todos los anteriores. Entonces, con un for tengo esto resuelto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes hubieran hecho desde el principio? Antes de que les cuenten recursividad o cualquier cosa. Pero luego van a darse cuenta de que tiene sentido que lo pensemos por este otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hubieran hecho? Esta recursividad lo hubieran planteado como un algoritmo iterativo con un solo for. ¿Sí? ¿Y qué hubieran hecho? Hubieran llenado este vector, primera aproximación. Hubieran llenado este vector diciendo, incrementando en la iteración de i igual 0 hasta n, de d igual 2 hasta n, y llenando los números. ¿Sí? Y ya cuando les consulten Fibonacci de cualquier cosa, ya tienen el vector calculado. Ahora, seguimos teniendo el problema de la memoria. Necesito yo para calcular el Fibonacci de un número, si solo me piden el Fibonacci de un número, ¿necesito guardar todos los resultados? No. Entonces, ¿qué es lo que ustedes harían? Uno solo tiene que guardar los dos anteriores. Ya. Solamente con 3 variables o con 2 variables puedo ir calculando esto. Me quedo con las dos anteriores. Comienza S1, S2 y F, digamos. S1 y S2 comienzan en 1, 1 y voy contando hasta llegar a N. Y reemplazo S1 y S2 por los que van viniendo. ¿Sí? ¿Todos entienden esta idea? ¿Sí? Ya. Más o menos hemos visto a través de este problema el ciclo de razonamiento que pueden tener ustedes en muchos de los problemas que se resuelven a través de programación dinámica o que se pueden resolver a través de programación dinámica. Ya. ¿Cuál es el ciclo? ¿Cuál es este ciclo? Primero, darnos cuenta de que el problema se resuelve a través de resolver subproblemas. Me doy cuenta de que para resolver el problema tengo que resolver subproblemas de este problema. Y estos subproblemas pueden ser la suma de los subproblemas,
pueden ser varios subproblemas, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, una función de n que es una cosa así. Para cuando n es 0, un valor b. Y puede ser que f de n sea una cosa tan excéntrica como la maximización, el máximo de el mínimo entre n menos 1, n menos 2 y n menos 3. Cualquier tontería de estas, ¿sí? Cualquier expresión. Y puede no solo depender de n, sino de varios parámetros. Pero el espíritu es ese. Yo me doy cuenta que para resolver el problema tengo que haber resuelto subproblemas de este problema. Y en muchos casos ahí está la idea feliz para resolver el problema. Una vez ustedes se dan cuenta que para resolver este problema necesito resolverlo para tamaños más pequeños, con otros parámetros, qué sé yo, y se dan cuenta de cuál es la relación, si es la suma, la multiplicación, la resta de subproblemas, el máximo del resultado de dos subproblemas, el mínimo, una combinación excéntrica de ellos, cualquiera sea, van a poder resolverlo a través de programación dinámica. Ya. El siguiente punto, aquí, el resultado, sí. Pero hacerlo con programación dinámica, es decir, llenar desde antes el arreglo con todos los elementos Fibonacci. Vamos a dar varios pasos. Pero eso no sería lo mismo que hacer eso. Eso no sería lo mismo que hacer esto. O sea, es que nosotros hemos resuelto todo lo que acabamos de hacer con Fibonacci, es el ciclo de razonamiento que pueden tener utilizando el enfoque de programación dinámica. O sea, lo que hemos hecho es esto. Lo primero que hemos hecho con Fibonacci es darnos cuenta de que el problema se resuelve resolviendo versiones del problema más pequeñas, ¿sí? O resolviendo subproblemas del problema. Estamos en esto es esta parte, ¿sí? Típicamente a partir de aquí lo que ustedes van a tener es un algoritmo recursivo, ¿sí? La forma más natural de plantear, una vez que ustedes se han dado cuenta de esto, es plantear el problema recursivamente. No es el caso de Fibonacci. Fibonacci es un problema muy sencillo y de entrada te hubieras saltado esta parte y hubieras construido tu vector. Pero hay problemas que es más natural verlos de esta manera, plantear la recursión y pensarlo recursivamente. ¿Sí? Entonces, este va a ser el primer paso de abordar un problema por la línea de programación dinámica. El siguiente paso va a ser pensar en estructuras de datos para calcular, para resolver un subproblema solo una vez. ¿Sí? O sea, el siguiente paso va a ser, bueno, ya tengo la recursión. Puedo imaginarme el árbol de recursión y voy a pensar, bueno, ¿qué mecanismos puedo utilizar para este problema para no calcular más de una vez mi resultado? ¿Cuál ha sido la respuesta a este punto en Fibonacci? Nuestra idea feliz de estructura de datos complicada. ¿Ven cómo podemos complicar todo fácilmente? ¿Cuál es la estructura de datos complejísima que me sirve para buscar si un dato ya estaba calculado o no? El vector. ¿Sí? Lo más fácil. El vector, y en cada índice puedo ir marcando si ya está resuelto o no. Y típicamente hasta aquí
ya van a resolver gran parte de los problemas que tengan planteados. ¿Sí? Solamente con este salto ya van a haber reducido la complejidad de su algoritmo y ya les va a entrar en tiempo. Pero como hay problemas que nos tocan las narices continuamente y que nos exigen más, entonces hay cosas que podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Si hasta aquí no he resuelto el problema, ¿qué es lo que puedo hacer en una siguiente instancia? Puedo tratar de ahorrarme estas dobles consultas calculando de abajo hacia arriba. ¿Sí? Es la primera instancia, cuando ustedes lo plantean como recursión y piensan en ahorrarse los resultados, muchas veces lo que están haciendo es consultando varias veces el mismo resultado. Ya, está bien, no están calculando, ¿sí? No están calculando Fibonacci de 4 varias veces, pero puede que estén preguntando varias veces, ¿ya sé cuál es el Fibonacci de 4? Sí, ya sé cuál es el Fibonacci de 4. ¿Ya sé cuál es el Fibonacci de 4? Sí, ya sé cuál es el Fibonacci de 4. Y así varias veces, ¿sí? Entonces, esas preguntas nos las podemos ahorrar si de entrada calculamos de abajo hacia arriba. Y hay algunos problemas que directamente se pueden plantear o que se pueden plantear más naturalmente sin pasar por pensar en la recursión y todas estas cosas. Hay algunos, pero siguen siendo de P, ¿sí? Sí. Puedo plantear la versión iterativa del algoritmo. ¿Cuál es la versión iterativa del algoritmo? Es construir, en este caso es un vector, en otros casos es una tabla, ¿sí? Construir la tabla o el vector desde el principio. Y así ni siquiera tengo que consultar si ya tengo el resultado intermedio o no. Directamente calculo en el orden en el orden ideal, digamos, en el orden astuto de construir la solución. ¿Sí? Ya. Y si el problema le sigue tocando las narices, pueden llegar a este último cuarto paso, que es, ¿puedo ahorrar algo de memoria? ¿Sí? ¿Realmente necesito guardar todos los datos? ¿Puedo olvidar los datos? ¿No puedo olvidar los datos? ¿Puedo solamente guardar un subconjunto de las soluciones y eso ya me genera un balance memoria-tiempo suficiente? Porque de repente, claro, esto es un vector, pero ¿qué pasa si tienen que guardar una matriz de n por n? O un cubo de n por n por n. ¿Sí? A lo mejor no necesitan guardar todos los datos, solamente necesitan guardar una parte de la matriz y con eso ya, aunque vuelva a hacer trabajos repetitivos y tenga que calcular varias veces hasta aquí, pero si solo me cabe esto en memoria, pues esto es lo que puedo tener guardado. Aunque luego tenga que volver a calcular varias de estas partes, ¿sí? Entonces, puede que en algún momento ustedes se encuentren sin memoria. ¿Por qué se explica Fibonacci como un ejemplo de programación dinámica si la idea más fácil la idea más intuitiva de Fibonacci es no complicarme la vida con la recursión y de entrada hacer el truco de ir quedándome solamente con estos dos primeros? Si cuando estaban comenzando a programar ustedes les hubieran dicho Fibonacci, hubieran hecho el vector de entrada y los más astutos se hubieran ahorrado el vector con las dos variables
actualizando sus valores. ¿Sí? Y nunca se hubieran enterado de que podían llegar ahí a través de un complejo desarrollo siguiendo la estrategia de programación dinámica. Pero ¿por qué les explicamos Fibonacci como ejemplo de programación dinámica? Porque les puede mostrar estos 4 pasos, la evolución del razonamiento del problema de forma fácil. ¿Sí? Lo tienen todo en un problema muy, muy sencillito. Pueden plantear el problema a través de subproblemas y hasta aquí tienen la solución recursiva normal. Después de tener la solución recursiva normal, tienen la estructura de datos para resolver un subproblema. ¿Sí? Dicen, bueno, ya, un siguiente paso. ¿Cómo puedo guardar las cosas que ya he calculado para no calcularlas más de una vez? Siguiente paso. ¿Me puedo ahorrar estas dobles consultas de estar preguntando a cada rato si un resultado? ¿Puedo ordenar mis cálculos de forma iterativa, de forma más ordenada, de tal manera de no estar preguntando siquiera si algo ya ha sido calculado o no? Y finalmente, ¿puedo ahorrarme memoria? ¿Realmente necesito guardar toda la tabla? ¿Sí? Todo este ciclo está. Van a tener problemas que se resuelven solo planteando la recursividad. Esos problemas nunca los van a catalogar como programación dinámica. Van a decir, es un problema de recursividad o se resuelve con recursividad, porque se han dado cuenta de esta relación. Si su algoritmo recursivo no les entra en tiempo, van a tener que pensar, ¿puedo guardarme los datos de alguna manera astuta? Por ejemplo, puede que no puedan guardarlos en una matriz, pero podrían guardar en un map, en una estructura que les permita buscar si ya tienen algo calculado o no. ¿Sí? Lo siguiente, ¿puedo hacerlo mejor? ¿Puedo de forma iterativa hacer las cosas bien? ¿Puedo calcular en el orden correcto los resultados intermedios? Y finalmente, ¿puedo ahorrarme memoria? Creo que este es el espíritu de la programación dinámica. Es la ventaja y desventaja de tener gente distinta que venga a contarles cosas. ¿Sí? Se van a llevar la percepción personal que tiene una persona. Esto no hay un estándar de la percepción de programación dinámica. Pero para mí este es el espíritu. Puede que Nico me corrija y quiera darles otra parte del espíritu, pero eso ya será en la tarde. Y eso es ventaja para ustedes. La cuestión es que mediante la práctica ustedes desarrollen ustedes individualmente cuál es el espíritu para programación dinámica y sobre todo se sientan cómodos con esta forma de resolver problemas y la agreguen a su caja de estrategias de resolver problemas. Y si no les quieren poner nombre, igual va bien. ¿Sí? Ya. Entonces, como práctica así de un instante, quiero que calculen o vean. No van a poder hacer la estrategia hasta aquí. Porque les voy a pedir que almacenen todos los datos. Pero quiero que calculen esto. ¿Conocen esto? Sí. ¿Qué es? ¿No lo conociste aquí en Miami? Ya. ¿Y qué se llama esta cosa? El triángulo de Pascal. ¿Sí? Pueden realizar el cálculo del triángulo de Pascal siguiendo esta estrategia. Es un ejercicio así bastante rápido. Si quieren, piénsenlo un rato, desarróllenlo en papel. No metan sus deditos al teclado, desarróllenlo en papel.
traten de ordenarlo. La idea es que se vayan acostumbrando a ver, por lo menos que entiendan el espíritu de cada una de estas partes de la estrategia, ¿sí? O sea, ahorita nos vamos a enfocar en la estrategia. Entonces, prueben a plantear el problema como subproblemas. Prueben a ver qué estructura de datos resolvería y lleguen hasta aquí. ¿Cómo lo harían iterativo? ¿Sí? Les dejamos unos 5 o 10 minutos. El problema no es difícil. ¿Sí? Les dejamos unos 5 o 10 minutos para que vayan pensando si pueden seguir esta estrategia en papelito. ¿Sí? El resultado que nos tienen que vemos es todos estos números individualmente o la suma. Todos esos números. O sea, quiero que me guarden el triángulo de Pascal. O sea, que pongamos un número que después imprimamos un triángulo que hace. Sí, puede ser, qué sé yo. No, quiero que calculen el triángulo de Pascal y que se les pueda preguntar, por ejemplo, la fila, ¿qué número está en la fila N en la columna K? ¿Ya? Sí. Pero no se puede preguntar para el triángulo. Claro. O sea, si quieres puedes generar el triángulo a partir de N en N. Todo el triángulo de N en N. Y luego considera de que vas a tener consultas de cualquiera de estas partes, ¿sí? Ya.